Capítulo 191 Malentendido, Danmachi el dios de la espada de la familia Hefesto. Capítulo 191 Malentendido Shesta. ¿Qué te pasa? Pareces haber visto un monstruo. La voz afectuosa de mis compañeros llegó a mis oídos. Pero si esta lo ignoro. Ahora está entrando en pánico. Al mismo tiempo, rugía por dentro. ¿Por qué es esa persona con todos los miembros de la familia? ¿Viste un monstruo? No es así. Y es un monstruo entre monstruos. ¿Eso, pies? Shesta miró fijamente a Wang Yue, titubeando, queriendo preguntar con claridad. ¿Eh? Las chicas siguieron su mirada y observaron a Wang Yue. Entonces caí en la cuenta. Jaja, si esta centró toda su atención en los hombres en cuanto regresó. Shesta es una chica carnívora. Ese es un pez gordo. Wang Yue de la familia Hefesto. ¿Has oído hablar de él? Es el estudio de la espada demoníaca. Sí, ella lo sabe muy bien. Hace unos días. Llegó a este pueblo con su familia y lo encontró abandonado, así que se quedó aquí temporalmente. Al ser un pueblo de pioneros, está muy cerca del bosque, por lo que cazan en el bosque para obtener alimento. Entonces fue descubierto y denunciado a la familia Ares en el reino de Laquia. Después de eso, la familia Ares envió gente y anunció directamente que reclutarían a Artemisa para que se convirtiera en la diosa subordinada del otro bando. Como resultado, esas personas fueron severamente castigadas por ellos. Después de eso, los que habían regresado llamaron al nivel 3 de la familia Ares y se prepararon para recuperar su posición. Como resultado, Letesa desafió al oponente a un duelo y lo derrotó. Este incidente fue presenciado por muchos espectadores y tuvo gran repercusión mediática. Se convirtió en una de las grandes hazañas de la familia Artemisa, lo que les permitió recibir mayor atención y admiración. Sin embargo, el tamaño de la familia Ares era aterrador, y preocupada, Shesta, que tenía la habilidad de camuflarse, se infiltró en Laquia para averiguar qué sucedería. Resultó que el reino de Laquia no parecía tener intención de atacarlos. Justo cuando estaba a punto de irse. El reino de Laquia fue azotado repentinamente por una ventisca, y toda la ciudad real se convirtió en un mundo de hielo y nieve. Entonces vio a los miembros de la élite de la familia Ares corriendo despavoridos por la calle, como si persiguieran al ladrón que había secuestrado a la diosa. ¿Secuestrar a la diosa? Sería demasiado osado atreverse a hacer algo así. Pero después de seguir a varios caballeros durante un tiempo, escuchó la verdad sobre el asunto. Resultó ser un joven maestro de la familia Crozo, un noble herrero. El joven maestro, que tenía el talento para forjar la espada mágica Crozo, fue llevado junto con su dios principal. Debido a la gran cantidad de gente, no se atrevió a acercarse demasiado, pero también presenció cómo la figura bloqueaba el paso a la familia Ares, y pudo ver claramente al dragón de hielo flotando sobre la ciudad real. Debido a este incidente, permaneció temporalmente en la ciudad. Como resultado, poco después, se presentó la destrucción del ejército de la familia Ares. Se quedó atónita. Resultaba increíble que la familia Ares movilizara a sus tropas solo para perseguir a unas pocas personas. Hay un total de 20.000 soldados, incluidos muchos maestros de nivel 2 e incluso potencias de nivel 3. Eso sería demasiado. Y lo más aterrador aún está por llegar. A pesar del gran número de tropas desplegadas, la cruzada de la familia Ares fracasó. Y el propio Ares admitió que solo había una persona del otro bando, y que era muy poderosa. Con 1 contra 20.000, regresaron sin éxito. La primera reacción de Shesta al escuchar la noticia fue imposible. Esos son 20.000 personas. Y todos ellos tienen gracia. Y también tiene el mismo nivel 3 que Letesa. Tratar con una sola persona. Fracasó. Ella dudaba mucho de la veracidad de la noticia y corrió hacia la puerta de la ciudad para saludar al ejército derrotado. Entonces lo creyó. Porque vio la baja moral de los soldados y el miedo latente en sus rostros. Al ver las miradas en los ojos de esas personas, Shesta sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y un escalofrío le subió directamente a Tianlin Kai. ¿A qué clase de enemigo aterrador te enfrentaste para terminar así? Para ella era algo inimaginable. Pronto, obtuvo la respuesta que buscaba gracias a los rumores que circulaban por la ciudad. Wang Yue. Este es el hombre que sembró el caos en el reino de Laquia. De la familia Hefesto. Es un aventurero de horario. Shesta nunca se había enfrentado al otro bando, pero con solo ver la apariencia de aquellos soldados laquianos ya sentía un profundo temor. Además, ella misma ha experimentado el frío intenso provocado por esa persona. Aunque aún no la conoce, ya la ha calificado de terrible, cruel y con quien no conviene meterse. Lo que nunca esperó fue que sus familiares lograran, mientras ella estaba fuera, traer al lobo a la casa. Tiene confianza en sus compañeros y comprende su fortaleza. Pero debido a esto, ella sabía que esas 20 personas de la familia nunca podrían ser más fuertes que las 20.000 tropas del reino de Laquia.
Un tipo que acababa de matar a cientos o miles de personas estaba sentado allí, rodeado de sus compañeros y familiares. El nerviosismo de Shesta en ese momento casi la asfixiaba. Shasta, ¿qué te pasa? Letesa notó que esta hermana de la familia era muy extraña. Parece que le preocupa especialmente la existencia de Wang Yue. Siesta miró a Letesa y de repente sintió ganas de llorar, pero no se atrevió. Si lloras aquí. El hombre aterrador se alarmó, ¿matará a todo el mundo en un ataque de ira? Al pensar en esto, Shesta solo pudo reprimir sus complejas emociones, luego forzó una sonrisa y dijo está bien, solo estoy cansada. Sí. Letesa puso una mano sobre el hombro de la niña. Entonces sus ojos se oscurecieron. Sintió el miedo que la chica sentía por Wang Yue, su rostro cambió ligeramente y luego se comunicó con la gente a su alrededor con la mirada. El segundo siguiente. Los miembros de la familia Artemisa entraron en acción. Wang Yue, que se estaba llevando la manzana a la boca, se detuvo y preguntó disculpe, ¿qué está pasando? Oh, él sostiene una manzana. Ni puedo comerlo, ni puedo dejar de comerlo. Porque en ese momento, la parte superior de su cabeza, la garganta, la nuca, el pecho y otros 11 puntos vitales fueron blanco de diversos ataques con armas. Bellezas de diferentes estilos lo rodeaban. Haz que parezca preocupado. Letesa entrecerró ligeramente los ojos y dijo con frialdad no te hagas el tonto. Con la mirada le indicó a Wang Yue que mirara a Shesta y le dijo esa niña empezó a temblar en cuanto te vio, diciendo ¿qué le has hecho? Mientras hablaba, la expresión de Letesa se volvió feroz. Ella puso la daga que tenía en la mano contra la garganta de Wang Yue y preguntó con severidad. Wang Yue intentó recordar. Entonces respondió bueno, no recuerdo haberla visto. ¿Tú, alguna vez hemos tenido contacto con ella? De repente, Wang Yue se dirigió a Shesta, quien se asustó tanto que gritó y retrocedió 2 pasos. Esta reacción dejó a Wang Yue sin palabras. Desde que despertó el precio del desastre es pequeño, ha adquirido mucha confianza en su memoria. En opinión de Lietza, se trataba de Wang Yue intimidando a la chica. Entonces se enfureció y levantó la daga para apuñalar el hombro de Wang Yue, con la esperanza de causarle dolor. No quiero. Si esta gritó, había pánico en la voz. Letesa, para. Pero ella no se detuvo por su propia voluntad. En ese instante, un dedo se presionó contra la punta afilada de la daga, y esta no se movió en absoluto. En las yemas de los dedos aparecieron vagamente líneas azules. Bueno. En fin, ¿qué tal si te calmas primero? Después de bloquear la daga con un solo dedo, Zai Yue le habló lentamente a la persona en un tono tranquilo. Capítulo 192 La voluntad de lucha del dios de la luna, Dan Machi el dios de la espada de la familia Hefesto cálmate. Como podéis ver, con la fuerza de mi cuerpo espiritual, las espadas ordinarias no pueden atravesarlo. Todos miraron con incredulidad la daga bloqueada en la mano de Letesa. Para Letesa de nivel 3, ni siquiera los músculos del Minotauro podían bloquear este golpe, pero ahora lo bloqueaba con un solo dedo. Por no mencionar que la piel es demasiado dura, algo que los humanos no deberían tener en absoluto. En términos de fuerza física, la otra parte era en realidad superior a Letesa. ¿Por qué? Era obvio que solo había extendido un dedo, pero ninguna parte de su cuerpo se movió en absoluto. Se puede observar que la fuerza de ambos bandos no está al mismo nivel. La verdad es que no tengo ninguna impresión de la chica de allí. Al menos, nunca he hablado con ella, así que su reacción me sorprendió. Más bien, me siento un poco dolido. A Wang Yue no le importó el horror que reinaba entre la gente a su alrededor y dio su propia explicación. Al ver que él seguía insistiendo en su inocencia, Letesa volvió a mirar a Siesta. Sin embargo, al segundo siguiente, cuando sus ojos se posaron en la chica, una figura que debería haber estado frente a ella apareció detrás de Siesta. 27 Los ojos de Letesa se abrieron de par en par por la sorpresa. Gritó Shesta, ten cuidado. La niña mostró una expresión inexpresiva. Y al instante siguiente, se dio cuenta de que algo andaba mal. El hombre al que Letesa apuntó con la daga desapareció. En un instante, comprendió a dónde se dirigía la otra parte. Como todos sus acompañantes la miraban horrorizados, lo entendió de inmediato. La otra parte está justo detrás de él. Un escalofrío me recorrió la espalda. Shesta fue lo suficientemente fuerte como para no emitir ningún sonido vergonzoso. Ese hombre. ¿Cómo es posible? ¿Qué acaba de hacer? ¿Teletransportación? Pero no recitó ningún conjuro mágico. ¿Teletransportación? Una distancia tan grande, desapareciendo y reapareciendo en un instante. Wang Yue observó a la familia Artemisa, que se enfrentaba a un enemigo formidable. Aunque se sentía impotente, también estaba un poco molesto. Incumplir deliberadamente las instrucciones de la otra parte es simplemente una forma de demostrar su fuerza y hacer que la otra parte comprenda la situación. El dolor que había imaginado no llegó.
Basta con escuchar a Wang Yue preguntar, bueno, señorita Shesta, nunca deberíamos habernos conocido. Su reacción provocó que los miembros de la familia noble tuvieran un gran malentendido sobre mí. Antes de que se convierta en una pelea. Wang Yue dijo con expresión inexpresiva. Shesta también reaccionó a tiempo en ese momento, luego respiró hondo y gritó en voz alta: no me malinterpreten, el señor Wang Yue nunca me ha hecho daño. A mí. Todavía vamos por la mitad. Hacia el final, de repente se convirtió en una pregunta. Wang Yue se quedó sin palabras por un momento. No. ¿Porque este es el momento crítico? ¿Este niño no puede hablar con claridad? De hecho, lo que Wang Yue desconocía era que, al crear una tormenta de nieve que cubrió toda la ciudad, Shesta, que trabajaba como espía en Lakia, también estaba implicada. Por supuesto, esto también tiene mucho que ver con la personalidad emocional de la chica. ¿Qué demonios es todo este alboroto?, exclamó Artemisa. Observó la tensa escena con ojos severos, pero no solo miró fijamente a Wang Yue, sino que también echó un vistazo a todos al mismo tiempo. Al ver aparecer a la diosa, Wang Yue frunció aún más el ceño. Es problemático. Si se tratara de una secta oscura, o de un enemigo declarado como el reino de Lakia, no tendría por qué ser tan educado. Sería muy incómodo tener razones poco claras. Señorita, ¿podría explicarme por qué tiene esta actitud conmigo? Porque ha provocado un gran malentendido. Si no me lo explica con claridad, me sentiré muy mal. La chica, que poseía una gran empatía, pareció comprender finalmente el dolor de cabeza de Wang Yue en ese momento. Entonces se hizo el silencio. Ella miró a Wang Yue con una expresión de lástima durante un largo rato. Finalmente asintió. En los siguientes 20 minutos, todos los miembros de la familia de Artemisa, incluido el dios principal, parecían haber escuchado un cuento de hadas. Entra sola en la ciudad real y salva a la diosa. Secuestra a la princesa y comienza una pelea callejera. Él solo cambió el clima de la capital del reino, provocando ventiscas que podían congelar a la gente hasta la muerte en condiciones climáticas adversas. Con un ejército de 20.000 hombres, derrotó al ejército del reino de Lakia. Ares, el dios de la guerra, se rindió voluntariamente. Al escuchar la descripción de su hermana, las mujeres parecían estar inmersas en la escena y presenciaron momentos de magníficas aventuras. Si bien no dudo de si esta, es realmente difícil de creer. En efecto. Si dices que Yao Tosai es un aventurero de nivel 6, o incluso de nivel 5, especialmente hábil en el combate frontal, entonces tiene sentido. Pero él es igual que Litesa en el nivel 3, ¿verdad? Bueno, esto no es para subestimar a Litesa, pero creo que definitivamente no podrá alcanzar ese nivel. Ni hablar de 20.000 personas. Incluso si fueran 200, aún se desconoce si podrían salir ilesas. Todas las chicas expresaron dudas. Incluso si esta, quien transmitió esta información, parecía un poco insegura. 920 después de todo, ella no vio la escena de la batalla entre Wang Yue y el ejército del reino de Lakia, pero la trágica situación de esos soldados del reino de Lakia demostró que habían pasado por un infierno. Ares, el dios de la guerra, admitió él mismo su derrota. Esa es la encarnación de la guerra y la matanza. ¿Mentira? Mientras observaba la discusión de todos, Wang Yue parecía tranquilo, no como alguien involucrado, sino como una persona común que pasaba por allí y que simplemente estaba sentado escuchando la historia. Artemisa notó su indiferencia y no pudo evitar preguntar con curiosidad: ¿y qué hay de la realidad? 1. Wang Yue miró a Luna con cierta sorpresa. Inesperadamente, este dios que rechazaba a los hombres tomaría la iniciativa de hablar con él. Ella es la encargada de la castidad y también la diosa de la caza. Por fuera es tranquila y amable, pero por dentro es una verdadera guerrera. De hecho, Artemisa también es una artista marcial entre los dioses. Posee las mismas cualidades de lucha que el dios de la guerra, el dios de las espadas y el dios del combate, y tiene el mismo estatus que ellos. Incluso con su poder divino sellado, pudo derrotar fácilmente a la líder de la familia, Letesa, con su cuerpo mortal, lo cual es suficiente para demostrar que su poder de combate está al nivel de hacer trampa. No, cabe decir que eso queda fuera de la discusión. Para los dioses, hacer trampa simplemente no basta para describir sus capacidades. Capítulo 193. Discusión. Danmachi, el dios espada de la familia Hefesto. El poder divino de los dioses es un poder que se asemeja a las reglas. El poder divino puede destruir la tierra y restaurar todo lo destruido a su estado original. Tiene el poder de destruir y reparar el mundo, e incluso de retroceder en el tiempo. Para los dioses, la competencia por el poder divino carece de sentido. Algunos dioses poseen habilidades intrínsecas, como la habilidad de encanto que posee el dios de la belleza, la cual es una habilidad innata y no forma parte del poder de los dioses. Del mismo modo, las artes marciales del dios marcial, las habilidades con la espada del dios de la espada y la lanza y el arco del dios de la luna son poderes propios.
Aunque el poder divino esté sellado y no pueda ejercer toda su fuerza, lo que los dioses exhiben son auténticas artes marciales divinas, que son, literalmente, habilidades divinas. Artemisa ha luchado contra aventureros en más de una ocasión, e incluso se lanzó al frente cuando la familia recibió el encargo de derrotar monstruos, y de hecho es la más fuerte de la familia. Una diosa tan guerrera está muy interesada en las leyendas que le cuentan sus hijos. Más o menos lo mismo. Wang Yue respondió con indiferencia, luego tomó la bebida y dio un sorbo. Pero Artemisa parecía interesada y no tenía intención de dejarlo ir. Ella sonó y dijo: dijiste que tu cuerpo se ha recuperado, ¿verdad? En ese caso, ¿qué te parece si hacemos un combate de entrenamiento? Inclinación que... 610. Wang Yue se sobresaltó. En realidad, el dios de la luna le lanzó un desafío. Y otros oyeron su conversación. ¿Qué? ¿Lady Artemis quiere competir con Wang Yue? Quiero verlo. Vamos, Lady Artemisa. Idiota, debería decir que Lady Artemis ganará. Wang Yue vio que las chicas se dispersaron al instante, dejando un espacio libre para que pudieran entrenar. Todas parecían muy expectantes, lo que le hizo darse cuenta de que, aunque quisiera negarse, ya era demasiado tarde. Quizás debería decirse que desde el momento en que Artemisa se interesó, ya no pudo escapar. Está bien. Entonces, detengámonos aquí. Wang Yue se puso de pie, con las 4 Zanpakuta aún apoyadas a su lado. Tomó el pavo real esmaltado y entró en la zona de batalla. Pero Artemisa frunció el ceño. Ella preguntó: ¿llevas 4 cuchillos? Probablemente no de repuesto. Puedo ver que son cuchillos de primera clase. ¿En serio? ¡Qué ojo tan agudo!, exclamó Wang Yue, elogiándolo. Si Artemisa es considerada una diosa marcial, entonces es natural que esté familiarizada con las armas, pero esto es muy raro entre las diosas. Pero no son cuchillos de primera clase, sino los mejores cuchillos. Wang Yue levantó la vaina y sacó el cuchillo lentamente. ¿Estás presumiendo? No, es simplemente una afirmación de un hecho. Aunque no sea cierto ahora, lo será en el futuro. Jaja, esa es una buena creencia. A Artemis no parecieron disgustarle las palabras arrogantes de Wang Yue, sino que, por el contrario, mostró aprecio. No se puede subestimar a Dios. Especialmente las diosas. La diosa de este mundo da mucho miedo. En todos los sentidos lo es. En términos de fuerza, aún se desconoce cuán fuerte es Artemisa frente a él, pero si se trata de otra diosa pura, Astrea, él lo sabe. La esgrima de la diosa de la justicia es una verdadera esgrima divina. Hasta ahora, el aventurero con la mejor técnica de espada que ha visto, aparte de Chardo y Alfia, que lo imitaron, es Kaguya. Si solo comentamos sobre el manejo de la espada, incluso si asciende al nivel 6 unos años después y obtiene el título de espadachín, Ice es tan inmadura como una niña frente a Kaguya, pero tal Kaguya se siente atraída por la gentil y femenina diosa Astrea. Golpea hasta llorar. Dama justicia. Puesto que se debe impartir justicia, por supuesto, también se necesita la fuerza correspondiente. La destreza con la espada de esa diosa ha superado con creces el reino de los mortales, y no es un reino sobre el que los espadachines del mundo puedan especular. En este caso, esta Artemisa ya no será débil. Check técnicamente, Wang Yue se colocó primero en una posición inferior y no subestimó al oponente. Pero tampoco se subestimará a sí mismo. Aunque se trate de una habilidad mágica, sin la condición física correspondiente, sin duda limitará la potencia y la velocidad de los movimientos. Si quieres ganar esta batalla, usar valores de habilidad para suprimir debería tener la mayor tasa de victorias. No existe diferencia en la capacidad física entre una diosa que ha sellado un poder divino y una mujer común y corriente, débil. Siendo ese el caso. Solo usa velocidad y fuerza para reprimirlo. Puedes empezar cuando quieras. Artemisa colocó la flecha en su arco y mostró una sonrisa confiada. Esa sonrisa es preciosa. Pero Wang Yue no se quedó atónito. Paso instantáneo. A ojos de los demás, Wang Yue simplemente desapareció sin dejar rastro. Solo el polvo ligeramente esparcido y las hojas caídas que cambiaron repentinamente su trayectoria revelaron levemente el recorrido de Wang Yue. A juicio de los expertos, esos detalles no pasarán desapercibidos. Artemisa tensó al instante la cuerda del arco, giró ligeramente los dedos para hacer girar la flecha y luego la disparó. Wang Yue, que se desplazaba a gran velocidad, vio una flecha afilada que volaba directamente hacia él. Sus pupilas se contrajeron e inmediatamente atacó con su cuchillo, cortando la flecha por la mitad. Pero antes de que pudiera retraer el brazo y seguir blandiendo la espada, otro espadachín ya se había colocado frente a él. ¿Y una segunda flecha? Calcular mi posición y campo de visión, incluso predecir la velocidad de mi espadazo, y luego controlar la distancia entre las dos flechas una tras otra. No seas demasiado extravagante. Wang Yue levantó la mano izquierda, dao de la atadura N8. Reprendido. Soldados.
Las flechas fueron desviadas. Wang Yue descubrió que Artemisa había desaparecido. Este truco es muy bueno. La voz provenía de las 5 en punto. Los ojos de Wang Yue se abrieron de par en par al instante y sus pupilas se contrajeron. ¿Variado? En cuanto se dio la vuelta, vio a Artemisa, que había aparecido allí en algún momento desconocido, acercándose con su larga espada en alto. Wang Yue se echó hacia atrás y apenas lo evitó. ¿Es tan rápida? No. Equivocado. Las capacidades físicas de los dioses no difieren mucho de las de la gente común, e incluso pueden ser inferiores a las de algunos mortales fuertes. ¿Acaba de decir un truco? Una idea cruzó por la mente de Wang Yue. Etiqueta. ¿Acabas de usar Shumpo? Artemisa sonrió y dijo: así que este movimiento se llama Shumpo. Es muy sencillo y apropiado. Cuando te vi usarlo hace un momento, pensé que yo también podría hacerlo, pero necesito algunas habilidades complementarias. Capítulo 194. La flecha del dios de la luna contra el cielo de la luna creciente. Chong, Danmachi, el dios de la espada de la familia de Hefesto. Esa afirmación. Las comisuras de los ojos de Wang Yue se contrajeron varias veces. ¿Lo ha aprendido? Aunque Alfia le había dado el mismo susto varias veces, esta era la segunda vez que se encontraba con alguien que podía usar a Shumpo instantáneamente en combate real con solo mirarlo. El Shumpo no es un simple juego de pies, sino que requiere, combinado con el control de la presión espiritual, para tener éxito. Alfia es una poderosa maga por derecho propio, y posee habilidades para hacer trampa como el precio del desastre y un talento extraordinario. Pero Artemisa no puede usar poderes divinos. ¿Confiar únicamente en la capacidad física? Si eres un aventurero de alto nivel, aún puedes hacerlo. Pero la velocidad se verá muy reducida. No te distraigas. La figura de Artemisa volvió a ser ilusoria. Wang Yue sintió que sus ojos brillaban cuando la figura de Artemisa se acercaba a menos de 2 metros frente a él. ¿Tan rápido? No. ¿Esto es rápido? Se ve diferente. Wang Yue se concentró en observar las acciones de Artemisa. Entonces me sorprendió descubrirlo. De hecho, mejoró su técnica Shumpo para poder usarla con éxito. En tan poco tiempo. Artemis lanzó un puñetazo, pero Wang Yue no retrocedió, sino que avanzó sin intención de esquivarlo. La diosa parecía atónita. Una razón muy sencilla. La capacidad física de Artemisa no podía causarle daño con ese tipo de ataque. Desde el principio, analizó la posibilidad de que el oponente lo derrotara. La primera es el poder de ataque. Además de las armas, una vez que ambos se enfrenten en combate cuerpo a cuerpo, Artemis querrá ganar esta batalla. Lo único que puede ser efectivo contra él es la lucha y las técnicas conjuntas. La diferencia en la condición física entre ambos equipos es demasiado grande. Los puños y las piernas azotadas por Artemisa no tendrían ningún efecto sobre él. Wang Yue, que sabía esto, inmediatamente comprendió las intenciones de la otra persona. Este golpe fue un amago. Aunque Artemis se sorprendió al ver que Wang Yue no esquivaba el ataque, no entró en pánico. Sus pasos cambiaron de nuevo. La persona entera se echó hacia atrás rápidamente. Esta vez Wang Yue lo entendió. Como era de esperar, lo que Artemisa utilizó no fue Shumpo. La supuesta técnica auxiliar consistía en modificar su juego de pies para crear imágenes residuales que interfirieran con su juicio al moverse. Ella no es rápida. En cambio, se añaden acciones que interfieren con el juicio. ¡Qué ingenioso! Esto es algo que solo los inmortales con experiencia superior a la de los mortales pueden hacer. Con la corta vida de los seres humanos, es imposible acumular tal cantidad de experiencia y aplicar lo aprendido. Para dioses que han existido durante cientos de millones de años, esta es la fuerza que deberían tener. Pero la imagen residual no significaba nada para él. Wang Yue ajustó sus sentidos visuales para percibir mejor la presión espiritual. La imagen residual en sus ojos se desvaneció repentinamente, y solo el cuerpo de la diosa emanaba una presión espiritual dorada. Wang Yue, que lo vio con claridad, no se quedó perplejo. Lo derribó con su espada. Artemisa blandió rápidamente su largo arco y golpeó el costado de la hoja vidriada del pavo real, desviando el ataque. Un golpe muy preciso. Esto es lo que hace que Wang Yue sea extraño. Su fuerza y velocidad son completamente superiores a las de Artemisa, pero el oponente no solo puede reaccionar a su velocidad, sino que incluso puede interceptar y esquivar ataques con precisión, e incluso lanzar contraataques. Se ha demostrado que funciona. Es realmente asombroso. Solo lo usé 2 veces. Artemisa quedó impresionada por el entusiasmo de Wang Yue en la batalla. Entonces, la tentación termina aquí. Wang Yue y Artemis pensaron al mismo tiempo. Todos se mueven en la misma dirección. Gritar. Artemisa preparó una flecha y disparó. Obviamente se trata de un lanzador muy primitivo, pero con sus habilidades, puede usar el arco y la flecha como si fueran un rifle.
La potencia de cada flecha era superior a 7,62. Al impactar contra el suelo, no penetraba, sino que provocaba un efecto similar a una explosión, lo que asustó a Wang Yue. 63 del Dao de la atadura atar con cadenas. Una cadena dorada se extendió desde la mano de Wang Yue. La sostuvo en su mano y la blandió para derribar las flechas que volaban. Las flechas disparadas no lograron ningún beneficio, y Artemisa no se detuvo, como si repitiera acciones sin sentido. Pero de repente, Wang Yue sintió que la cadena que tenía en la mano se hundía. Miró a su alrededor e inmediatamente descubrió que el agujero en el centro de la cadena estaba hecho con flechas clavadas. Wang Yue soltó la palma de la mano inmediatamente. Las cadenas doradas se dispersaron inmediatamente y se convirtieron en partículas espirituales que se disiparon en partículas de luz dorada. Parece que se ha perdido la precisión. Entonces, ¿qué hay de Yili? Una docena de bolas de fuego aparecieron repentinamente detrás de Wang Yue. Artillería roja, 17 disparos consecutivos. Bajo el mando de Wang Yue, la artillería roja fue lanzada simultáneamente, cada una con una trayectoria diferente. Como un misil Ouroboros, parecía confuso, pero finalmente alcanzaría su objetivo. Magia. Y no se permiten cánticos. Por favor, regálame flores. Lo mismo ocurre con la cadena de oro de hace un momento. ¿Se dieron cuenta de que ese tipo usó magia de ataque rápido? Explicó Letesa, que tenía más experiencia, a los miembros más jóvenes de la familia. La expresión de Artemisa cambió. Disparó una flecha y dio en uno de los cañones rojos, queriendo poner a prueba el poder de esa magia. Renge. Auge. La bola de fuego se expandió instantáneamente hasta convertirse en un mini sol. Emite una luz y un calor increíbles. Las hojas mojadas que cayeron al suelo perdieron toda su humedad, se secaron rápidamente y luego se hicieron añicos convirtiéndose en escoria. Al presenciar tal poder, Artemisa quedó atónita. Gritó: «Estás intentando matarme». Este tipo de cosas, aunque no reciban un impacto directo, se elevarán hacia el cielo en el acto. Wang Yue no respondió. En cambio, empezó a cantar por su cuenta. 62 del Dao vinculante 100 pasos hasta el final. Wang Yue condensó una rejilla espiritual azul en su mano, apuntó a Artemisa, que estaba ocupada esquivando el cañón rojo, y luego arrojó con fuerza la rejilla que tenía en la mano. La velocidad inicial es de unos 250 metros por segundo. B. Un rastro de pánico apareció en el rostro de Artemisa. Preparó rápidamente el arco y la flecha, y luego disparó con rapidez. A continuación, apareció una escena que dejó atónito a Wang Yue. La flecha disparada por Artemisa impactó a Bai Bullingen en ángulo y rebotó. El cañón rojo que atravesó el aire provocó una explosión que lo hizo volar por los aires. Eliminó el resto de la artillería roja y también hizo rodar la rejilla azul, destruyendo más de la mitad. Si bien esto dejó al descubierto una debilidad en la diosa de la luna, una rebaba espiritual la golpeó directamente en la cara. Incluso las chicas de la familia Artemisa se sentían en peligro. Pero Artemisa se echó hacia atrás, tensó el arco al mismo tiempo, pisó el cuerpo del arco con los pies y llenó la cuerda del arco de una manera increíble. Penetralo. La diosa proclamó la victoria. Gritar. La flecha se convirtió en una estrella fugaz. A ojos de Wang Yue, la velocidad de la flecha no era tan rápida como para que no pudiera reaccionar, pero su intuición le decía que era imposible esquivarla. Una flecha que seguro dará en el blanco y ganará. Entonces, derrótalos de frente. Wang Yue sonrió, dio un gran paso, sujetó el cuchillo con ambas manos e inyectó una gran cantidad de presión espiritual en la hoja. Chon luna creciente. El reiatsu brotó de la punta del cuchillo. La enorme hendidura vidriada partió la tierra y partió la flecha del dios de la luna mientras avanzaba en línea recta. Hasta que desaparece en el horizonte. Capítulo 195. El arma para matar a los dioses. Dan Machi, el dios de la espada de la familia Hefesto. Artemisa miró la enorme grieta que se abría a 3 metros de distancia y tragó saliva. Ella creía haber experimentado todo en el mundo. Pero esas no son tan emocionantes como esta. Si se observa la enorme grieta, hasta donde alcanza la vista, parece haber esculpido una cicatriz en la tierra. Llamar. Wang Yue respiró hondo. Esta vez, la presión espiritual que finalmente había recuperado se había agotado por completo. Debido al inexplicable objeto que usó Marius, su velocidad actual de recuperación de la presión espiritual es aproximadamente una 16ª parte de la original, lo que supone 16 veces más lenta. Antes bastaba con 1 hora para recuperarse por completo de la presión espiritual, pero ahora se necesitan 16 horas para recuperarse. En proporción directa al enorme consumo, el poder de este golpe ha superado la magia conjurada por un mago de nivel 3. El truco característico de Anjin King. La luna creciente se opone al cielo. No es una habilidad exclusiva de Zangetsu. La primera habilidad de Zangetsu es el corte amplificado.
Al combinarse con el esquichón de Getsuga, puede hacer que el poder de un Getsuga ordinario sea desmesurado. Un truco puede servir para comer en todo el mundo. Ya sea el príncipe vecino o el dios del sol 27, aunque todos tienen configuraciones similares al principio, no logran implementarse hasta el final. Solo el rey de la muerte puede luchar de principio a fin con un solo movimiento de luna creciente John. Como mucho, al usar dos espadas, un puñetazo cruzado es esencialmente solo una aplicación del choque de la luna creciente. El principio de este movimiento consiste en absorber la presión espiritual, comprimirla hasta la punta de la espada y liberar una versión amplificada de dicha presión. En teoría, todos los Shinigami pueden usar este movimiento. El colmillo explosivo que construyó en serie puede absorber automáticamente la presión espiritual, permitiendo que cualquiera con poder mágico use la espada Getsuga Tenchon. Sin embargo, si no se suelta la empuñadura, seguirá absorbiéndola. A diferencia de la espada mágica, que no consume el poder mágico del usuario, el colmillo explosivo posee una duración y resistencia muy superiores a las de la espada mágica. Y esto es solo un defecto del modelo producido en masa, no de la Zanpakuto. No es difícil crear una versión de Zangetsu hecha con un cuchillo de cocina, pero hay que tener en cuenta una cosa de antemano: ni Zangetsu es realmente más fuerte, ni tampoco lo es el maestro Getsuga Tianchon Jiankao. VR. Artemisa abrió la boca. Sus ojos se posaron en el cuchillo que Wang Yue sostenía en la mano, con una expresión muy solemne. Wang Yue, ven conmigo. Tras dudar un instante, Artemis llamó a Wang Yue para que se fuera a solas. Un grupo de chicas se quedó allí de pie, con la curiosidad a flor de piel. Señora Artemisa. Seguro que ese hombre la ha conquistado. He oído que entre algunas tribus de cazadores existe la costumbre de casarse con quien pierde un duelo. La creencia de los cazadores se centra en Artemisa, la diosa lunar y de la caza. Esta creencia probablemente proviene de los dioses. Podría ser que Lady Artemisa quiera. Bien. Esperar. Si Lady Artemis es capturada por un hombre, ¿podrán enamorarse en el futuro? Eso parece bastante bien. Wang Yue siguió a Artemisa. Percibió un ambiente muy serio en la otra parte. Los dos pasaron un rato caminando por el bosque y llegaron a un lago agreste. Al contemplar la luna reflejada en el lago, Artemisa dijo a Wang Yue: como diosa, quiero hacerte una pregunta. 1. ¿Esa espada? No, esas espadas tuyas, se llaman Zanpakuto. Preguntó Artemisa con tono severo: ¿cuál es tu propósito al crear ese tipo de cosas? ¿Objetivo? No te hagas el tonto. Dijo Artemisa señalando el pavo real esmaltado que Wang Yue llevaba en la cintura. No me había dado cuenta antes, pero en ese momento sentí la amenaza de la muerte. Las armas comunes no pueden matar dioses, a menos que sean armas hechas para matar dioses, o artefactos. Pero tú, la Zanpakuto, puedes hacer lo mismo, ¿verdad? Al escuchar la pregunta de Artemisa, la expresión de Wang Yue permaneció inalterable. Así es. ¿Es eso cierto? Creaste esas cosas con conocimiento. No, eso es lo que creaste. Eso significa que buscaste ese efecto intencionalmente. ¿Acaso quieres matar dioses? Jaja. Wang Yue soltó una risita. En esta situación, aún puedes reírte cuando te interrogan cara a cara. Esta sensación de falta de escrúpulos hizo que Luna se sintiera un poco incómoda, así que dio medio paso atrás. 013, 60, 42, 27, Feilu 134, 06, 00, 60. Después de que Wang Yue se enterara, dijo: si tienes miedo de que te mate, ¿por qué me llamaste a un lugar como este a solas? Artemisa. No le temo a la muerte. Al contrario, los dioses renacen tarde o temprano, incluso después de morir, así que aunque quisiera morir, no podría. Pero esos niños son diferentes. Pueden seguirme al cielo incluso después de la muerte. Además, quien pierde la vida jamás regresa. Eres tan amable, elogió Wang Yue. Ah. Artemisa quedó atónita. No entiendo por qué Wang Yue me elogió de repente. Zanpakuto, como su nombre indica, es una espada capaz de matar almas. Ya sean vivas o no muertas, la esencia del alma es la misma. Incluso si se trata de un dios, lo mismo ocurre. ¿Un arma que mata dioses? Si no puedes matarme, me alegraría mucho que la Zanpakuto creada resultara ser algo tan insignificante. Wang Yue se burló de las llamadas armas matadioses. Aunque le corten la cabeza al alma de un dios, seguirá muriendo. Es una verdad simple. Wang Yue 370 escogió con cuidado el pavo real glaseado y blandió su cuchillo contra el frondoso árbol que tenía al lado. Apareció una escena maravillosa. El gran árbol alcanzado por el cuchillo no parecía tener ninguna herida, pero la corteza se secó rápidamente y se puso amarilla, y todas las hojas murieron en cuestión de segundos. Artemisa lo observaba todo con los ojos muy abiertos. Su alma fue decapitada. Debido al tajo de ese cuchillo. Zanpakuto, qué creación tan asombrosa.
Hefesto realmente encontró un niño increíble para que se uniera a su familia. No guardo rencor a los dioses, pues desde niño me enseñaron que el hombre puede vencer al cielo y que el destino se cambia con las manos, no con oraciones. Respeto a Hefesto y a los grandes dioses, pero si son dioses dañinos para el mundo o me son hostiles, incluso en persona, no me avergüenza que me llamen el asesino de dioses. Tras escuchar las palabras de Wang Yue, Artemisa no ocultó su sorpresa. Abrió mucho los ojos, y una luz especial brillaba en sus hermosos ojos color esmeralda. Jaja, es un joven muy interesante. No, es un hombre orgulloso. No le teme a los dioses. Artemisa soltó una carcajada repentina. Ella odia subir. Yo también odio a los dioses del mundo superior. Un guerrero que no se doblega ante los dioses y se atreve a cumplir su propia voluntad. No lo odio. Capítulo 196. Las cosas son diferentes ahora. Dan Machi, el dios de la espada de la familia Hefesto, regresa a la fogata. Wang Yue respondió a todo tipo de preguntas extrañas de las chicas. Hasta que la conversación llegó al punto clave. ¿Estás diciendo que estos cuchillos tienen conciencia propia, igual que nosotros? Así es. Wang Yue echó un vistazo a las 4 Zanpakuth que descansaban tranquilamente a su lado y explicó: la Zanpakuth está conectada al alma de su portador, y no es una exageración considerar a las dos como 10 unidades. ¿De qué espada procedía el poder que usaste para congelar la ciudad real del reino de Lakia? Esto es todo. Wang Yue tomó el cuchillo y explicó: se llama Irinmaru. Es una Zanpakuth basada en la nieve. Puede congelar la humedad de la atmósfera para crear hielo y controlarla. Incluso puede controlar el clima. Controla el clima. Es verdad. Es increíble. Para algunas personas, estar rodeadas de chicas que hacen preguntas puede ser un placer incomparable, pero tener demasiadas preguntas puede resultar realmente abrumador. Al final, Wang Yue solo pudo escapar del mar de sufrimiento porque no se había recuperado por completo. El encuentro con la familia Artemisa fue una coincidencia. Pero sí creó un vínculo entre las dos partes. A la mañana siguiente, Wang Yue partió de regreso a horario para despedirse de ellos. Señor Artemisa, ¿está usted enamorado de ese chico? Le preguntó Letesa a su dios principal, que observaba atentamente la espalda de Wang Yue. Entonces Artemisa replicó de inmediato: ¿cómo es posible? Yo soy la diosa encargada de la castidad. Sí. Letesa parecía incrédula. Después de todo, desde su perspectiva, esta diosa virgen parecía una chica con sentimientos ocultos. En definitiva, es muy bonito. La diosa, originalmente hermosa, que trajo la desgracia al país y a su gente, unida a la expresión inocente de una joven enamorada, este tipo de letalidad es imposible de resistir para cualquiera. Ni siquiera ella, siendo mujer, pudo soportarlo. Si los hombres lo vieran, tal vez no entregarían sus corazones en ese mismo instante. Nos volveremos a ver. 3. Wang Yue, que actuó sola, se movió con extrema rapidez. Regresamos a horario esa tarde. Al golpear el suelo con los dedos de los pies y perseguir pájaros, Wang Yue localizó la presión espiritual de Lulune, Eleonora, Phoebus, Wolf y otros, y confirmó que todos habían llegado a horario. Frente a la puerta de la ciudad. La gente hacía fila para ser inspeccionada. Horario, el centro del mundo. Ha pasado algún tiempo desde la Gran Rebelión. La ciudad ha recuperado por completo su vitalidad y prosperidad, y hay un constante ir y venir de gente por motivos comerciales. En ese momento, había más de 200 personas haciendo fila frente a la puerta de la ciudad, y seguían llegando. Wang Yue estaba en medio de la cola, esperando con calma. De repente, se oyó una voz con una mezcla de sorpresa y asombro. «Oh. ¿No es este Wang Yue?» Wang Yue alzó la vista y vio a un dios masculino que le causaba problemas y que, no hacía mucho, había sido su partidario. Dios Hermes. Abrió la boca y pronunció el nombre de la otra persona. Va vestido como un viajero, con un aspecto atractivo y cejas que siempre parecen sonreír. Incluso entre los dioses, él es el dios de la diversión. Vaya, has vuelto. Sabía que estarías bien, dijo Hermes con un tono familiar. Hefesto está preocupado por ti. Gracias por su preocupación. Jajaja, eres muy educado. Soy muy optimista contigo. Hermes le guiñó un ojo. Wang Yue no ocultó en absoluto su expresión de disgusto y retrocedió 2 pasos. Frente. Hermes se rascó la cara avergonzado. En ese instante, una mano se extendió desde un costado y le agarró la oreja. Me duele, Jasfei, me duele muchísimo, para allá. No moleste al señor Wang Yue, ¿acaso no tenemos todavía comisiones que cobrar? Date prisa y vuelve a centrarte en el trabajo. La chica de pelo azul regañó a Hermes. Luego se acercó a Wang Yue y asintió con la cabeza para saludarlo. Señor Wang Yue, discúlpeme. Este idiota no tiene malas intenciones. No me haga caso. Wang Yue sonrió levemente y dijo: es realmente difícil para ti.
Asfi suspiró, quien convirtió a nuestro dios principal en una persona tan despreciable que practica el hedonismo a capa y espada. Después de eso, agarró a Hermes por la nuca y se marchó con los otros dos miembros de la familia Hermes. Parece muy difícil. Wang Yue observó las figuras que se alejaban y murmuró. Aunque la familia Hermes tiene el privilegio de salir de la ciudad, este privilegio solo lo poseen unas pocas familias en horario, pero esto no es un trato útil. Salir de la ciudad es solo para misiones y recabar información. Se puede decir que cada vez que se sale, existe un riesgo considerable. Afortunadamente, ese dios es muy adecuado para tales cosas. Aún así, siempre hay víctimas en la familia Hermes. En la gran contienda, perdieron a varios miembros, e incluso sus cuerpos no pudieron ser recuperados. Como oficial de inteligencia, ¿cuáles serían las consecuencias de ser capturado por la facción oscura? Probablemente sea un lujo desear una muerte fácil. Es difícil imaginar por lo que han pasado. Hermes no vio gran cosa en la superficie. Pero esa persona también es un padre o madre cariñoso. Como padre, le es imposible no sentirse triste cuando algo así le sucede a su hijo. Aunque sea un hombre muy divertido, no podrá volver a reírse si se toca su límite. Al pensar en esto, Wang Yue se rascó la cabeza. Supongo que esta vez también preocupó bastante a sus padres. Aunque existía una conexión benévola, Hefesto podía saber que sobreviviría, pero con el carácter de esa diosa, podría haberse acercado al gran dios Urano con un martillo en ese momento y haberlo amenazado con enviar tropas para rescatarlo. Próximo. Tras esperar en la cola durante mucho tiempo, por fin llegó su turno. Wang Yue dio un paso al frente. Registrar su nombre, raza, identidad, miembros de su familia. El guardia de la puerta levantó la cabeza a mitad de la frase, y cuando vio el rostro de Wang Yue, sus ojos se abrieron repentinamente con sorpresa. Este guardia pertenece a la familia ganesa. Wang Yue lo reconoció por la bandera que ondeaba detrás de él y por el escudo de armas que llevaba impreso. Este es probablemente también un método utilizado por la familia ganesa para reclutar personas. Dado que la familia ganesa funge como policía militar de la ciudad, la vigilancia de las puertas de la ciudad está incluida naturalmente. Por lo general, los miembros de la familia ganesa y el personal del gremio trabajan juntos para realizar las tareas en conjunto. Gracias a Shakti, el líder del clan, y a su hermana Adi, goza de un alto grado de reconocimiento entre los miembros del clan ganesa. Señor Wang Yue, ¿ha salido a completar el encargo? Al darse cuenta de que lo habían reconocido, Wang Yue asintió con calma. Posteriormente, los guardias de la familia ganesa registraron rápidamente sus datos y le permitieron pasar por la zona. Esto era completamente diferente a cuando llegó por primera vez a horario. En aquel entonces, tuvo que someterse a muchos interrogatorios y le costó un tiempo lograr entrar. Pero ahora se ha convertido en un aventurero muy conocido en la ciudad y ya no es el desconocido que era antes. Capítulo 197 Nivel 4, Dan Machi, el dios de la espada de la familia Hefesto. Capítulo 197 Nivel 4 Señor, esa persona es famosa hace un momento. ¿Por qué le está dando un trato tan especial? Y es muy extraño que lleve 4 espadas. Un nuevo miembro de la familia ganesa preguntó confundido. El policía militar conocido como Señor lo miró. Jaja, idiota, eso es una espada. La expresión del policía militar se tornó repentinamente seria, y enfatizó Zanpakut. ¿Zanpakut? Bueno, ya conoces a esa persona, ¿verdad? Es extraño que no lo conozca. Ese es Wang Yue de Yao Daozai. Dicho esto, la primera vez que oí el nombre de Zhu Yue fue por el líder del grupo. ¿Capitán Shakti? Así es, y la señorita Adi. El policía militar suspiró mientras recordaba. Poco después, experimentó un rápido ascenso a la fama. La guerra provocada por la facción oscura se convirtió en el escenario donde ese hombre y su Zanpakut se hicieron famosos. ¿Zanpakut? ¿Es ese el tipo de arma que usa Adi-san? Esa persona de hace un momento es la forjadora de la Zanpakut. ¿Te acabas de dar cuenta? El policía militar esbozó una leve sonrisa y dijo medio en broma: si consigues una Zanpakut de esa persona, puede que tenga que llamarte señor, señorita o incluso. Es un adulto, jajajaja. La expresión del gendarme era una mezcla de seriedad y sobriedad. Su broma es también una especie de desesperada autocrítica. El centro del mundo 957, la ciudad laberíntica de horario, mazmorras, aventura. Se puede decir que aquí nadie está dispuesto a ser mediocre. Pero la realidad hace que la gente se dé cuenta de su mediocridad. Sin darse cuenta, se ha acostumbrado al trabajo de la policía militar, e incluso se siente feliz y satisfecho con su labor. El aventurero es pura fuerza. Aunque no es tan bárbara como la ley de la selva. Pero el estatus, la identidad o las actitudes de los demás dependen de tu fortaleza. Si no tienes fuerza, serás menospreciado. Si no tienes la fuerza, solo puedes rezar para que la otra parte sea razonable. Cambiar estas cosas era imposible en el pasado. Pero ahora solo hace falta un cuchillo.
Un cuchillo puede cambiar el destino de los débiles. El poder de esa persona es lo que el 99% de la gente alta ciudad desea desesperadamente. Pero aún así, puede estar solo. Solo pensarlo asusta a la gente. Nadie se atreve a meterse con la familia Hefesto, ni siquiera la familia Freya ni la familia Loki. Claro que, aparte de la familia, esa persona también tiene varias leyendas aterradoras. Viscosidad. El nuevo miembro de la familia ganesa CHDD también lo entendió después de escuchar esto. Por supuesto, no entendía muchas de las leyendas que oía por primera vez, pero comprendía perfectamente que la otra parte era alguien importante. Tras entrar en la ciudad, Wang Yue se dirigió directamente al gremio de aventureros. En cuanto apareció, el gremio, que en principio era muy ruidoso, se calmó rápidamente. Todas las miradas estaban puestas en él. Wang Yue miró a su alrededor buscando a una recepcionista, pero su llegada ya había alertado al personal. Uno de ellos dio un paso al frente rápidamente. Señor Wang Yue, por favor, venga conmigo. Wang Yue asintió y siguió al miembro del personal a la sala de negociaciones. Tras intercambiar algunos mensajes, se enteró de la situación actual de las personas que aún permanecían con vida. En primer lugar, Lurune ha regresado a la familia Hermes. A continuación, la diosa Febo, quien acepta los arreglos del gremio para ayudar a Horario a obtener información sobre la Akia. Actualmente vive en la Torre de Babel, al igual que Welf, y según el acuerdo, se convertirá en Fei en el futuro. Familia estos. Finalmente, está Eleonora, la princesa del reino de la Akia. XFX. ¿Qué? ¿Te uniste al gremio? Wang Yue se sorprendió un poco al principio. Pero entonces se dio cuenta de que probablemente era debido a las experiencias pasadas de Eleonora que ella desconfiaba de los supuestos miembros de la familia y las facciones, y que no estaba dispuesta a revelar sus habilidades. ¿Unirte a un gremio? No importa. Mientras sea su propia decisión, ella no tiene por qué interferir. Entrega completada. La comisión finaliza. Wang Yue regresó inmediatamente con su familia. Después de que Hefesto lo viera, sus fluctuaciones internas quedaron completamente expuestas al exterior sin ningún tipo de ocultamiento. Ya estoy de vuelta. La diosa se conmovió por un instante, luego esbozó una sonrisa tranquilizadora y dio un paso al frente para sujetar la cabeza de Wang Yue con ambas manos, apretándolo contra su pecho. Bienvenido de nuevo. Tos. No fue hasta que Wang Yue se sintió un poco aburrido que Hefesto lo soltó. Fue un buen viaje. Pasaron muchas cosas interesantes. Déjame contarte, le dijo Yue a Epis con voz suave. La diosa sonrió y asintió. Después, Wang Yue le contó todo lo que había sucedido fuera de la ciudad. Pero no sé si fue intencional. Borró bastantes detalles. Por ejemplo, en el encuentro con Eleonora y en el encuentro con Artemisa, etc., borró algunos contenidos. Aunque originalmente no tenía ninguna importancia, al juntarlos seguía pareciendo incoherente. La intuición le dijo a Wang Yue que necesitaba algunas técnicas retóricas. Hace unos días, fuiste la única que no regresó, lo cual me preocupó mucho durante un tiempo. Pero sé que si hubieras sido tú, no habría problema. Incluso si me encontrara con alguna dificultad, sin duda podría superarla. Hefesto le tomó las manos y le habló desde lo más profundo de su corazón. Después de que Wang Yue se conmoviera un poco, tomó la mano de la diosa con el dorso de la mano y dijo: por favor, ayúdame a actualizar el valor de mi habilidad, han pasado muchas cosas. Wang Yue, cuya mentalidad había cambiado un poco, le pidió una vez más a Hefesto que actualizara sus valores de habilidad. A partir de hoy, él, Wang Yue, de la familia Hefesto, es un aventurero de nivel 4. Al observar los calcos que sostenía en su mano y que se traducían al lenguaje común en el papel, antes de la actualización, su fuerza, resistencia y destreza superaron oficialmente el nivel. En el nivel 3, su valor de habilidad final es: potencia SS 1001. Acero inoxidable duradero SS 1002. Smart SS 1002. Ágil S $1095. Mágico SS 1440. Al convertir todo esto en su propio legado, Wang Yue optó por mejorar su situación. Nombre: Wang Yue. Nivel NV4. Valor de habilidad: fuerza 0. Durabilidad IO. Destreza IO. Agilidad IO. Magia 0. Capacidad de desarrollo: forjado H. Hinju H. Espadachín H. Magia primero. Magia. Abriendo camino. Camino de unión. Responder. Habilidad: espada del alma. El costo del desastre es pequeño. Aún existen más de 10 opciones para desarrollar nuevas habilidades. Tras sopesarlas, Wang Yue eligió una guía mágica que puede aumentar el poder de la magia. Para el Shinigami, el Kid es un medio de combate muy común, y entre todos sus valores de habilidad, el poder mágico es el más alto, lo que lo convierte en una habilidad de desarrollo muy adecuada para él. Capítulo 198 Expansión, Dan Machi, el dios de la espada de la familia Hefesto. Capítulo 198 Expansión Magia.
Eres sin duda el herrero más extraño que he visto en mi vida. Hefesto lo provocó con una sonrisa. El propio Wang Yue no lo cree así. Al fin y al cabo, es completamente diferente de un herrero en el sentido tradicional. En términos generales, a los herreros de este mundo también se les llama herreros. Y la esencia de Wang Yue no es la de un forjador de espadas, sino la del dios de la muerte. Excepto que también es el creador de la Zanpakuth. Este es el nivel 4. La calidad y la cantidad de presión espiritual han mejorado enormemente. En comparación con el nivel 3, la diferencia es abismal. En este caso, todos los fantasmas por debajo del número 90 deberían poder usarlos libremente. No solo eso. Ahora debería poder forjar una Zanpakuth más poderosa y darle un nombre más poderoso. Estaba deseando poner a prueba su fuerza actual. Pero hasta entonces. Primero tiene que irse a casa. Al salir de la Torre de Babel, fuimos directamente a nuestro hogar en este mundo. Wang Yue abrió la puerta. Compra tu casa con facilidad. La estructura especial utilizada en Alfia hace que esta casa esté completamente insonorizada. Por muy ruidosas que sean las calles, ningún ruido penetrará en la vivienda. Wang Yue miró hacia el primer piso. No vi la figura que echaba de menos en mi corazón. Así que subió las escaleras hasta el ático. Wang Yue pasó por la sala de lectura hasta el dormitorio de Alfia. Entonces vio a una mujer llamada Alfia sentada en una silla con una postura relajada, apoyada en la ventana con la cabeza ladeada. Ella sostiene un libro en sus manos. Wang Yue echó un vistazo y descubrió que no había título. Al ver su aspecto relajado, Wang Yue probablemente comprendió que su estado físico debería haber mejorado, de lo contrario no habría dormido tan cómodamente. Cuando ambos empezaron a vivir bajo el mismo techo, él solía descubrir que la otra persona no podía dormir a causa del dolor, o que se despertaba después de haberse quedado dormida. Incluso el aventurero más fuerte se encuentra indefenso ante un oponente al que no puede tocar. Wang Yue está muy contenta de verla ahora. Sus esfuerzos y la perseverancia de Alian no fueron en vano. Tras alcanzar el nivel 4, su dominio del camino de regreso va aún más allá. La agarró con una mano y sujetó directamente al niño espiritual que tenía entre sus manos. Luego, al alterar la naturaleza del niño espiritual, le infundió el poder del retorno al cuerpo de la mujer. Lentamente, con suavidad. Para Alfia, esta sensación es similar a la de Yangon brillando sobre su cuerpo. Pero aún así se despertó. Se despertó de repente. Enseguida notó la respiración de alguien que estaba a su lado, y esa respiración le resultó muy reconfortante y familiar. ¿Has vuelto? Alfia soltó esas palabras. Wang Yue estaba atónito. Porque esto suena demasiado a lo que una esposa en casa le diría a su marido que regresa de un viaje. Tras un breve momento de aturdimiento, Wang Yue asintió de inmediato y dijo: bueno, ya estoy de vuelta, todo salió bien. Sí, está bien. Ejem. ¿Me estabas espiando mientras dormía hace un momento? Lo siento. Wang Yue no lo negó, sino que lo admitió generosamente con una sonrisa en el rostro. Alfia lo miró de reojo y no siguió investigando. En cambio, dijo: durante tu ausencia, siempre pasaba tiempo durmiendo. No es nada. Olvida lo que acabo de decir. ¿Qué significa eso? Wang Yue sintió una profunda emoción en su corazón. De repente, los ojos de Alfia, de distinto color, lo miraron fijamente sin moverse, con expresión muy seria. ¿Tú, te has actualizado? ¿Cómo era de esperar, cómo lo viste? Wang Yue preguntó sorprendida. Y Alfia dijo: la naturaleza de la magia ha cambiado, y el cambio más evidente es tu expresión. Las personas que confían en su fuerza irradian naturalmente una atmósfera de calma y seguridad en sí mismas. En realidad, el propio Wang Yue no podía sentir lo que decía Alfia. Pero pronto lo comprendió. Porque pensó en el rey tramposo. Antes de hacer trampa, había una brecha insuperable entre el maestro tramposo y la fuerza de Aizen. 013, 60, 42, 27, Feil 134, 06, 04, 70. Ante la inminente llegada de Aizen, retrocedió frenéticamente, con el pánico reflejado en su rostro, sudores fríos corriéndole por la cara y la mano que sostenía el cuchillo temblando. No pudo refutar las palabras de Aizen. Y cuando hacía trampa y tenía una fuerza que superaba a la de Aizen, la persona cambiaba por completo al instante. Frente a la mirada, ya no esquivaba; frente al ataque, bloqueó con una mano para mostrar su calma; frente al fantasma de Collapse Blue 90, agitó la mano como para sacudirse el polvo. Y cuando Aizen volvió a usar su boca para persuadirlo, Wang Yue dijo sin rodeos: ya he escuchado suficiente de tu lógica retorcida. Por favor, regálame flores. Este es el cambio que trae la fuerza. Como colega del rey ahorcado, cierto príncipe es demasiado santo. Un pirata llamado An no ha logrado ningún progreso en miles de episodios. Solo el rey ahorcado.
Cuando era débil, era tímido, y cuando era fuerte, golpeaba con fuerza. Uno delante y otro detrás. Eran completamente diferentes. Aunque no creo tener la fuerza del rey colgante, Wang Yue todavía se encuentra en la fase de expansión tras el repentino aumento de fuerza. Esta mejora es diferente de la monotonía anterior. Puede sentir claramente el aumento de la presión espiritual, e incluso tiene algunas ilusiones de omnipotencia. Perdona, Alfia, ¿me puedes acompañar un rato? 0. Tras comprender su estado mental, Wang Yue quiso que Alfia lo despertara. Los dos llegaron juntos al campo de entrenamiento subterráneo. Wang Yue entró en calor. Alfia permaneció allí de pie con gran dignidad. La diferencia de nivel entre ambos bandos era enorme, y parecía natural que no la tomaran en serio, pero Wang Yue quería darle una pequeña sorpresa a Alfia. Empecemos. Alfia anunció. Al segundo siguiente, Wang Yue ya había hecho un movimiento. Abrió las manos hacia adelante y su presión espiritual se disparó. La aterradora reacción espiritual se concentró en sus palmas, formando una enorme bola de luz fantasmal. Vayan todos a la vez. El 88 sendero quebrado. Cañón trueno ladrón de ataque del dragón volador. Wang Yue abandonó decisivamente el canto del 88 sendero quebrado y lo activó en ese preciso instante. El enorme cañón de luz, con un diámetro de más de 6 metros, cubría todo el campo de visión. El terreno a lo largo del camino se derrumbó instantáneamente después de ser atacado por esto, y se abrió un camino arado. La enorme artillería cayó en picado. La paz del alma. Sin embargo, el aterrador cañón de luz fue bloqueado por una barrera invisible cuando aterrizó frente a Alfia, e incluso comenzó a descomponerse y regresar a la atmósfera. Jardín del silencio. Magia adicional. Magia que puede anular ataques mágicos. La desventaja es que también debilitará los ataques internos, lo que significa que el poder mágico de Alfia se verá muy debilitado. El número 88 tampoco está bien. Wang Yue levantó la comisura de sus labios. No solo no parecía desanimado, sino que también parecía un poco emocionado. Capítulo 199 Despierta, Dan Machi el dios de la espada de la familia Hefesto. Capítulo 199 Despierta. ¿Cuántas veces se ha librado esta batalla contra Alfia? Wang Yue se concentró. Sus sentidos se han agudizado enormemente, e incluso puede detectar el ángulo y la velocidad del reflejo del viento en el suelo. La grava e incluso el polvo del suelo parecen presentarse en su mente como un modelo tridimensional. El aventurero más fuerte. En lo que respecta a los oponentes, no podrían ser mejores. Porque no hay necesidad de preocuparse por las consecuencias irreversibles del uso excesivo de la fuerza. Dao quebrado N57. La tierra gira. Wang Yue movió la planta de su pie derecho hacia afuera, y su poder espiritual se vertió en la tierra. El suelo tembló repentinamente y se abrieron barrancos. La tierra se abrió y grandes trozos de roca flotaron en el aire. Wang Yue controlaba enormes rocas y las estrellaba contra Alfia. Esto no es algo que esté encarnado puramente por el poder mágico, sino un ataque físico que utiliza el entorno. No puede ser invalidado por el Jardín del Silencio 63. Las piedras iban dirigidas a la mujer. Los ojos de Alfia parpadearon levemente, y entonces comenzó a actuar. Se movía con pasos ágiles, esquivando las piedras que caían una tras otra. Aunque se hubiera predicho su trayectoria de movimiento con antelación, el ataque de Wang Yue solo podría haber impactado en la trayectoria que ella misma dejó, sin lograr asestar ni un solo golpe. Entonces cambió su método de manipulación y extendió las piedras para formar una red hermética. Mientras mantenía las palmas de las manos juntas en vano, piedras de todo el cielo volaban hacia Alfia, como una gran red que se encogía. Al ver esto, Alfia se detuvo y levantó la palma de la mano hacia adelante. Los dedos, envueltos en guantes de seda negra, chasquearon levemente. Rey demonio Balión. La bomba sónica explotó al instante, pulverizando directamente las duras rocas del cielo. Los ojos de Wang Yue brillaron. Por el poder de este movimiento, no es difícil juzgar que Alfia ha levantado el Jardín del Silencio, probablemente porque el Rey Demonio Balión utilizado mientras mantenía el Jardín del Silencio no es suficiente para barrer todas las piedras. Ese es precisamente el propósito de Wang Yue. Sin el Jardín del Silencio que anula la magia, el siguiente paso es la oportunidad. El carruaje atronador, el hueco de la rueda giratoria, esta cosa tiene luz, dividida en 6. El 61 del Dao de la atadura, la prisión de luz de 6 soportes. Wang Yue terminó de recitar rápidamente, y el Dao de la atadura no. 61 salió, Alfia notó la fluctuación del poder mágico. Pero al mismo tiempo que se produjo el descubrimiento, también se habían instalado las rejas para los 6 hijos espirituales. Justo cuando estaba a punto de usar magia, el suelo se abrió repentinamente y una gran cantidad de cadenas doradas con forma de serpiente brotaron de debajo, atando sus extremidades y su cintura. 63 del Dao de la atadura con cadenas.
Entonces llega este movimiento. Luz feroz de Funky. Wang Yue invocó un torbellino cian que giró frente a él, y entonces el viento arremolinado produjo más de una docena de láseres cian que giraron en el aire y se dispararon hacia Alfia. Bien hecho. Ante esta situación tan extremadamente cruel, las expresiones de la gente permanecen tan tranquilas como el agua. La postura digna no ha cambiado en absoluto. Muestra calma y elegancia. Vi los láseres caer frente a Alfia, y luego se convirtieron en ondas y se disiparon en el aire. Paz del alma. Los ojos de Wang Yue se abrieron ligeramente, sus pupilas llenas de incredulidad. Este fenómeno solo explica una cosa. Ese era el jardín del silencio que él creía que Alfia había levantado, pero en realidad había estado funcionando con normalidad. En otras palabras, la magia sonora que arrasó la Tierra hace un momento no era en absoluto su poder original, sino un producto que fue enormemente debilitado por la propia magia de Alfia. 8. Wang Yue se retiró al instante. Y de regreso, se inyectó el alcohol en los vasos sanguíneos, y la superficie de su cuerpo brilló con líneas de luz azul. Luego viene el 81 del Dao vinculante. Roto, vacío. En el momento en que Wang Yue interrumpió el conjuro y liberó a Duan Kong, vio que la boca de Alfia se movía. El segundo siguiente. El sonido desapareció. En otras palabras, fue arrasado por el viento. Auge. Es evidente que se trata de una escena grandiosa, pero los efectos de sonido no están a la altura de la expresividad de la imagen. 013, 60, 42, 27, Ceil 134, 07, 00, 20. El terreno fue perforado. El camino que unía al No. 81 se hizo añicos en un instante, convirtiéndose en fragmentos esparcidos por todo el cielo, y regresó a los hijos espirituales en la atmósfera. La figura de Wang Yue salió volando boca abajo. Como una flecha disparada desde una cuerda, cruzó el suelo a toda velocidad y golpeó la pared de la fachada, provocando que todo el espacio subterráneo vibrara. Quebrar. Una piedrecita cayó sobre la cabeza de Wang Yue. Pero Wang Yue yacía allí sin reaccionar. Para ser más precisos, no podía moverse. Las semillas espirituales inyectadas en los vasos sanguíneos se hicieron añicos y se dispersaron, y sus órganos internos sufrieron un fuerte impacto, lo que le dificultó la respiración. Tos. Parecía que tenía una docena de huesos rotos. La fuerza de recuperación comenzó lentamente, circuló por todo el cuerpo y empezó a sanarse a sí mismo. A Wang Yue le tomó 4 o 5 minutos recuperar la movilidad y levantarse del suelo. Jaja. Esta brecha. Los pensamientos desmesurados de hace un momento desaparecieron. Sin mencionar la enorme diferencia entre ella y el nivel 7, la oponente es Alfia, la personificación del talento que puede luchar de frente con la emperatriz del nivel 9 sin perder, e incluso ganar. El aventurero más fuerte. Todavía no puede tocar la porcelana. 1. Wang Yue se incorporó. Entonces se encontró con un par de ojos de color extraño. Alfia se agachó, sujetándose la barbilla con una mano y mirándolo fijamente, como una niña que admira las flores. Wang Yue estaba atónito. Alfia, tu ritmo de crecimiento es realmente anormal. ¿Oh? ¿Anormal? Es impresionante haber ascendido del nivel 1 al nivel 4 en 2 años, pero no es de eso de lo que estoy hablando. Alfia apartó el largo cabello de Yu Jiao de su rostro. La primera vez que te conocí, la fuerza que demostraste superaba con creces el nivel que deberías tener. En aquel entonces, noté que cada vez que realizabas la liberación de la espada, desbloqueabas el límite y rompías el límite de poder de 0,2 estipulado por el nivel. Yo puedo hacerlo gracias a mis habilidades. Pero tú puedes forjar un arma como la Zanpakuto y hacerlo de forma natural. Se eliminaron las fronteras. La razón por la que los dioses dividen los favores en niveles es que así pueden reflejar de la manera más intuitiva la diferencia de poder. Cada etapa, es decir, el límite que puede alcanzar cada nivel, es decir, el límite del dispositivo está limitado. Por ejemplo, un aventurero de nivel 1, por mucho que entrene, nunca podrá tener una fuerza en la muñeca superior a 500 kilogramos sin mejorar sus habilidades. Solo mejorando sus habilidades podrá potenciarlas aún más. Este es el límite real entre jerarquías. Sin embargo, ni siquiera los dioses pueden predecir todo el potencial de las razas del reino inferior. Siempre hay muy pocos seres capaces de traspasar los límites divinos y ejercer un poder que va más allá de las limitaciones de los niveles. Esta situación especial es un levantamiento de fronteras. Capítulo 200. Hermanas Amazonas, Dan Machi, el dios de la espada de la familia Hefesto. La fuerza de un aventurero se compone de varias partes. 1. Valor de habilidad. Representa todos los atributos básicos del aventurero, como fuerza, velocidad, defensa, etc. Segundo, las habilidades. Las habilidades tienen diversos efectos y, a menudo, pueden corregir atributos básicos bajo condiciones específicas.
Tercero, la elaboración de diagramas. La magia es un tipo especial de poder que se puede dividir, a grandes rasgos, en 3 categorías: ataque, defensa y recuperación. También existen magias basadas en la gravedad, como el Wudou Yun, que se clasifican esencialmente como magia de ataque. El poder de la magia puede provocar una muerte instantánea. Pero esta parte también fue calculada de antemano por los dioses. Bajo la influencia de sus habilidades y un poder mágico inagotable, Lepia Viridis, la maga de la familia Loki que en el futuro será conocida como las Mil Hadas, puede amenazar a enemigos de nivel 6 con su nivel 4, e incluso interferir con enemigos de nivel 7. Semejante aumento desmesurado no traspasó los límites establecidos por los dioses. Esto tiene mucho que ver con las características del mago. En este mundo, la magia no es un truco, ni un método de lucha convencional. Es más bien parte de la planificación estratégica, un as bajo la manga para ganar de un solo golpe, y un triunfo. La suma de los efectos de los puntos de habilidad más destrezas más magia ha elevado los límites de cada nivel a una altura que casi nadie puede alcanzar. Sin embargo, Alfia puede romper esos límites a voluntad. El precio del desastre. Esta habilidad le permite a Alfia permanecer en un estado donde las fronteras se desvanecen, ignorando los límites impuestos por los niveles y ejerciendo un poder aterrador que supera con creces el del nivel 7. De no ser por esto, no podría competir directamente con la emperatriz del nivel 9. Incluso si Beth Crane, que tiene auras y mejoras completas, sube al nivel 2 con atributos SSS completos, sigue siendo tan vulnerable como un niño de jardín de infancia contra el líder de nivel 3 de la familia Apolo. Este es el límite absoluto de la clase. Aunque haya más el límite no se puede levantar y la fuerza se limitará al alcance definido por el favor. Por lo tanto, el combate entre aventureros de diferentes niveles es prácticamente imposible. Incluso Bell necesita usar la habilidad deseo del héroe para cargar energía y así estar temporalmente en un estado donde se levanta el límite al atacar, porque el golpe de un héroe tiene la posibilidad de revertir toda irracionalidad, que es la mayor irracionalidad. Esta irracionalidad. Los efectos razonables pueden incluso revertir y romper límites. Pero en comparación con el precio del desastre, que puede mantener a Alfia en un estado donde se eliminan los límites, el deseo del héroe requiere más condiciones y tiene mayores restricciones para lograr la eliminación de los límites. Por lo tanto, el precio del desastre tiene efectos secundarios extremadamente graves. No solo se debilitará a sí mismo, sino que también causará daños permanentes al cuerpo. Ahora, esta habilidad está sellada en la Zanpakuth, de lo contrario Alfia podría no sobrevivir por mucho tiempo. Las secuelas que dejaba esta habilidad ponían nervioso a Wang Yue, quien lamentó el horror de dicha debilidad en más de una ocasión. Ni el rendimiento ni los efectos secundarios son algo que la vida pueda soportar. En comparación, la existencia de la Zanpakuth es simplemente una afrenta. La esvástica de la Zanpakuth trasciende la delimitación de los dioses. El poder que emana de la esvástica rompe las barreras y cumple con el requisito de eliminarlas. Así es. Lo que Alfia valora no es el rango. Es un poder extremadamente poderoso que ni siquiera puede expresarse completamente en términos de nivel. Los dioses son un grupo de tipos problemáticos. No todos son buenos, también hay malvados, y hay algunos que provocan náuseas. Pero sin excepción, todos anhelan la aparición de un héroe. Alfia dijo esto de repente. Wang Yue la miró con cierta confusión. Nunca esperé convertirme en una persona tan grandiosa. Ya lo eres. Una sonrisa apareció en el rostro de Alfia. Ella dijo: ¿no me salvaste? Para mí, eres mi héroe. ¿O acaso no salvaste a niñas y princesas, sino a mí, una mujer de 25 años, y eso te insatisfecha? Las palabras de la mujer conmocionaron al niño. Eres mi héroe. ¿Eso fue lo que Alfia le dijo? En este momento. ¿Lo oyó bien? Esto es realmente muy asqueroso. La persona a la que arriesgué mi vida para salvar eres tú, ¿cómo podrías estar insatisfecha? Dijo Wang Yue conteniendo su entusiasmo y con semblante serio. La mujer se dio la vuelta. Sí. Tras pronunciar esas pocas palabras, volvió a tocar tierra. Wang Yue se quedó sola. No cabe duda de que tiene una buena impresión de Alfia, pero la cuestión es cómo lo ve Alfia a él. No funcionará si la otra parte siempre lo trata como a un hombre joven. Pero lo que no esperaba era oír esas palabras de su boca hoy. ¿Un héroe? No era el salvador que los dioses esperaban, pero él estaba más interesado en ese tipo de héroe. Al día siguiente, Wang Yue caminaba de camino al gremio de aventureros cuando vio a muchos aventureros reunidos para discutir algo, y todos parecían muy emocionados. ¿Uno? ¿Qué pasó? Wang Yue fue allí con dudas y llegó frente a un pub. En cuanto se acercó, y antes de extender la mano para abrir la puerta, sintió un presagio. En el instante en que se apartó de la puerta, una figura salió volando colgando cabeza abajo. Golpear. Ah.
Lo que salió volando fue un hombre, no, lo arrojaron. El hombre yacía en el suelo, completamente avergonzado y humillado, pero parecía sentir más vergüenza y miedo que ira. 777 Wang Yue echó un vistazo al hombre y luego miró dentro de la taberna. Entonces sus ojos se abrieron ligeramente. En la taberna, vi a dos chicas con rasgos claramente amazónicos que parecían no tener rival. Son un par de gemelos. La hermana mayor estaba sentada en la mesa con sus dos piernas cortas y regordetas colgando, mientras que la hermana menor estaba de pie en el suelo con las manos en las caderas, con expresión orgullosa. ¿Esto es horario? He oído que este lugar está lleno de poderosos aventureros. ¿Qué va? Es completamente falso, dijeron las gemelas amazonas con desdén y decepción. Wang Yue los miró con una sonrisa. Ven todavía. La estrella emergente de la familia Loki. Gemelas amazonas, hermanas Silut. Tione y Tiona. Como él sabía, se produjo un gran revuelo en cuanto llegó a horario. El que acaban de echar no es, desde luego, el primero. Según recuerda, la familia Loki recibirá pronto la noticia y entonces vendrán a incorporar a las hermanas a la familia. No esperaba presenciar esta escena. Wang Yue se sintió un poco afortunado. Para él, era como una peregrinación a Tierra Santa. Sin embargo, en ese momento, el arrogante Tione lo notó de repente, lo señaló y dijo: «Oye, ¿de qué te ríes? ¿Estás buscando una paliza?» Él